buenas tardes. Voy a tratar de tocar el tema más que profundamente científico, de una forma un poco más clara para los pacientes que están sufriendo esta enfermedad. Eh, Vamos a poner problemas nutricionales asociados a esclerodermia. En toda mi presentación hay un dibujito acá abajo que lo voy a explicar después un poco más calmado, porque en realidad es la base de la terapia nutricional. Como ya lo han dicho todos, mi resumen de esto es muy chiquitito. La esclerodermia es una enfermedad inmunológica y los pacientes que tienen esclerodermia pueden sufrir muchos problemas del tubo digestivo. Es el segundo órgano más afectado en esta patología. Las patologías asociadas a esta enfermedad se traducen en riesgo de desnutrición. Los pacientes con esclerodermia presentan aproximadamente un 30% de riesgo de desnutrición en estos pacientes. Y al estar desnutrido hay mucho mayor complicación, morbi y mortalidad. ¿Cuáles son las indicaciones globales? Mantener una buena nutrición, apoyar la función inmunológica junto con los nutrientes. Eso quiere decir tratar de, con los alimentos, no provocar inflamación extra y que tenga los aportes nutricionales adecuados. También los nutrientes tratan de que el paciente tenga una buena calidad de vida gracias a tener toda esta función activa y evitar las complicaciones asociadas. Se ha visto que cuando uno educa a los pacientes nutricionalmente, estos pacientes en este estudio muestran que luego de 3 meses logran mejorar aproximadamente un promedio de 2 kilos luego de que se le hace educación nutricional, y ese promedio de 2 kilos es principalmente de masa muscular, no tanto de grasa. ¿Por qué se producen estos problemas nutricionales en los pacientes con esclerodermia? Ya explicaron también los otros colegas la forma en la que el intersticio celular se va llenando de fibrosis, y esto pasa, como lo ven aquí, a través de todos los músculos, tanto estriados como lisos, y en el tubo digestivo, todas las paredes del tubo digestivo pueden infiltrarse también de fibrosis y atrofiarse, lo que genera que se vaya perdiendo función el tubo digestivo, y no solamente de movilidad, sino también de su capacidad absortiva. Vamos a ir por partes describiendo los posibles problemas locales y cómo apoyarlos desde el punto de vista práctico nutricional, ¿sí? Entonces, vamos a ir dividiéndolo en la parte orofaringe, que es la parte superior, la boca principalmente, y la parte de la deglución. Los síntomas que pueden acompañar a la esclerodermia son reducción de la salivación, y esta reducción de la salivación favorece que uno no pueda formar bien un bolo alimenticio, provoca una sensación desagradable en la masticación y también puede provocar daños en los dientes. Y luego, aparte de la salivación, la parte muscular puede estar alterada y generar dificultad para que los alimentos pasen hasta el esófago, es decir, pues dificulta la deglución y también a veces la comunicación. ¿Cómo podemos ayudar un poco en la práctica con eso? Lo que tiene que ver con los dientes, hay que hacer visitas dentales para mantener una buena higiene dental y una buena permanencia de la dentadura. Y por otro lado, con respecto a los nutrientes, hay que masticar despacio, comer alimentos blandos y suaves que no sean pegajosos, ir humedeciéndolos con los líquidos que uno puede ir tomando, mantenerse hidratado permanentemente. Cuando una persona toma poca cantidad de líquido durante todo el día, también la saliva es más espesa, aparte de lo que puede suceder con la misma alimentación. Entonces hay que evitar que el paciente esté deshidratado para que dentro de la capacidad de esa glándula salivar pueda generar una buena cantidad de saliva que nos ayude a lubricar. Y en algunas ocasiones se ve que esta boca seca y molesta en intermedio de las comidas, el chicle puede ayudar a favorecer la producción de saliva. Este es un punto de vista práctico. Ahora pasamos a la parte de si hay síntomas en el área esofágica.
El esófago es la parte que une desde la boca hasta el estómago. Tiene la función de movilizar los alimentos que ya están hechos en bolo desde la parte superior a la parte inferior. Y esto depende de que el músculo del esófago se mueva en forma adecuada y que no haya obstrucciones. Entonces, ¿cuáles pueden ser las alteraciones en los pacientes con esclerodermia? Puede haber una alteración de la movilidad, que este tubo, ese esófago no se mueva en forma ordenada bajando la comida hasta hacerla llegar al estómago. También, como hay cicatrizaciones que pudieran existir, que produzcan obstrucciones a nivel del esófago y esto hace que los alimentos más grandes tengan dificultad en pasar en algunos pacientes. Como también hay alteraciones de la movilidad, podría generarse un reflujo gastroesofágico, es decir, en algunos pacientes puede que los alimentos no bajen y en otros pacientes pudiera ser que el problema es que en vez de quedarse abajo también pudieran devolverse. Y cuando los alimentos no bajan bien pueden producir úlceras y fístulas a nivel del esófago. ¿Cómo nos ayuda en la sintomatología del reflujo, que es la más incómoda? Voy a asociarlo a los síntomas del estómago porque el tratamiento es más o menos parecido, pero hay que identificar de todas formas cuál es la molestia más importante para dirigir individualizadamente al paciente. Dentro del estómago, el estómago por estos cambios de movilidad puede generar sobrecrecimiento bacteriano, puede generar el reflujo gastroesofágico y empeorarlo, y también puede favorecer la aparición de úlceras y hemorragias, porque una buena circulación, una buena movilización del estómago facilita que no se produzcan úlceras y se generen las capas de mucosa protectoras habituales del tubo digestivo del estómago, que esto puede fallar en algunos pacientes con esclerodermia. ¿Cómo ayudarnos con esta sintomatología? Lo que hablamos con respecto a la hidratación previa del paciente, que tiene que tomar líquidos constantemente, idealmente agua, que es la que no nos aporta ninguna otra cosa diferente, durante todo el día. Fraccionar los alimentos y comer despacio para que uno pueda masticar bien y el alimento pase convertido en una masa uniforme al estómago, y de esa forma no se genera una diferencia, como está en el dibujo aquí, una diferencia entre los líquidos que quedan arriba y pueden más abajo quedar los sólidos, y entonces al moverse este tubo digestivo puede favorecer la subida del ácido y del líquido. Entonces lo ideal es que los alimentos sean en pocas cantidades para que al mover esto no esté ocupado todo el estómago ni esté distendido, que los alimentos sean blandos, no necesariamente blandos cuando uno los ingresa a la boca. Si es que no hay molestias en la boca, no es necesario que sean blandos. Lo que sí es importante es que ya lleguen formados en bolo al esófago y al estómago, y de esta forma no generar esa separación entre el líquido y el sólido. Evitar las temperaturas extremas, tanto los alimentos muy calientes como muy fríos pueden presentar espasmos esofágicos y generar irritación y entonces dificultar la movilización del alimento. Los aportes de grasas y proteínas en exceso, no en forma adecuada, pueden también alterar la movilidad del estómago y hacer que éste se vacíe más lento, generando y exacerbando todas las otras molestias. Y lo otro, no acostarse inmediatamente después de comer, sino tratar de estar derecho, levantarse, caminar, para que también la gravedad nos ayude en este proceso. Con respecto a los intestinos, que es la parte que viene después del estómago, viene el duodeno, el yeyuno y el ilion, que en esta parte se produce en general la absorción más importante de nutrientes, de los macronutrientes, es decir, de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos, y también se absorben los minerales y las vitaminas. Puede estar alterado y también alterar hacia el colon, que está más abajo, que es la parte donde principalmente se absorbe agua. Hay algunas vitaminas que se absorben en la última unión entre el esófago, el tubo delgado y el grueso. En esa parte final a veces se absorben nutrientes que son muy importantes. Y si están afectadas partes específicas del intestino, pudieran generar alteraciones puntuales y específicas de nutrientes. ¿Qué pasa con el intestino cuando se infiltra, como dijimos, y se forman fibrosis? Es decir, que se atrapa y se altera la estructura. Disminuyen los movimientos intestinales,
al disminuir los movimientos intestinales, no solo los nutrientes no avanzan, sino que genera que las bacterias que están en nuestro intestino crezcan en forma desordenada. Y al crecer en forma desordenada, pueden favorecer lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano, que puede generar distensión abdominal, esta cosa que uno llama que está hinchado, que tiene la barriga grande, gases, eructos, que son muy incómodos. Puede generar diarrea o constipación, es decir, aumento o disminución de las idas al baño para las deposiciones, y altera la absorción de algunos nutrientes. Esto todo es individualizado. ¿Cómo uno puede ayudar a ese intestino dentro de lo que tiene que ver con el aporte externo? Porque ya sabemos que es todo esto producto de la enfermedad, ¿no? Esto no lo causa el paciente. Hay que tratar de comer alimentos variados, con fibra, blandos, hidratarse y hacer actividad física. Desde el punto de vista de medicamentos, uno puede utilizar a veces unos prokinéticos, que es para favorecer el movimiento. Si es que hay sobrecrecimiento bacteriano, uno puede utilizar antibióticos específicos luego de hacer el diagnóstico. Si es que hay flatulencias, hay alimentos fibrosos que pueden a veces generar flatulencia, y también a veces hay que tener cuidado porque algunos endulzantes o algunos preservantes que tienen los alimentos también pudieran favorecer esto. Y en realidad, como decía, no tiene que ver con la alimentación, pero también, como no es culpa del paciente, va a requerir muchas veces tratamiento farmacológico. Ahora, aquí, este platito que está aquí es las indicaciones globales saludables para alimentación en casi todas las patologías. Lo único que uno tiene que adaptar a veces es más bien la consistencia en los pacientes con esclerodermia. Vamos a ver si me resulta el link a este YouTube. ¿Lo están viendo? ¿Se escucha? Sí, creo. Ah, no, solo música. Pero en general, ¿qué es esto? Este es un plato ejemplo en el que están divididos en las porciones. Si uno se sirve un plato en general, debería fijarse en que la mitad del plato sea de productos vegetales, como frutas, verduras, legumbres. Estas pueden ser tanto crudas como preparadas en estofados, en guisos, al horno, acompañando a las otras preparaciones. La mitad del plato. Y ojalá dejar siempre frutas de postre, ¿sí? Más o menos este es el tamaño que uno lo hace en forma práctica. Por eso puse el plato, porque es muy fácil de demostrar. La mitad del plato con frutas y verduras. Y déjenme, vamos a frenarlo aquí. Y en la otra mitad del plato, dividirla, y una mitad completa de esa mitad, es decir, un cuarto del plato, tiene que tener aportes de proteínas. Estos están en los lácteos, en las carnes, todo tipo de carnes, en las legumbres en gran cantidad, el maní, que es una legumbre, que a veces se lo pone entre los grupos de frutos secos, el huevo, la quinoa. Todos esos tienen un gran aporte de proteína y tienen que estar ocupando más o menos un cuarto del plato. Lo ideal sí es comer alimentos proteicos de alto valor biológico, es decir, que se absorben en su totalidad. Estos son generalmente de origen animal, y por lo tanto tienen que evitarse aquellos alimentos que tengan exceso de grasas saturadas, que son habitualmente las carnes rojas. Lo que es mejor es comer pescado, que tienen menos grasas malas, o productos lácteos o huevos que se absorben en mejor cantidad. Las legumbres también están indicadas unas 2 o 3 veces a la semana. Y el otro cuarto de este plato
debe ser acompañado con carbohidratos, los carbohidratos o cereales, es decir, arroz, fideos, papas, puré, yuca, camote, en diferentes formas de preparación. Lo ideal es que sean lo más integrales posible porque la fibra es un nutriente específico del intestino. Las células intestinales se nutren directamente a través del intestino. Entonces, esta en general es la imagen del plato. Entonces, volvemos acá y en resumen, la esclerodermia es una enfermedad de baja prevalencia, pero presenta un alto porcentaje de síntomas digestivos que pueden llevar a la desnutrición. Las medidas nutricionales y la consejería pueden ayudar al paciente, como lo dijimos, logran aumentos de peso que son prioritariamente en masa muscular. La dietoterapia debe ser individualizada porque los síntomas, según de dónde sean, van a requerir adaptaciones más bien de la forma del alimento que de los mismos alimentos. Y los pacientes pueden usar suplementación en casos más importantes, en que tengan unas nutriciones más importantes, pueden requerir terapia farmacológica para disminuir la sintomatología asociada, y en casos graves los pacientes pueden llegar a requerir también instalación de sondas nasogástricas o hasta llegar a nutriciones parenterales si es que el grado de nutrición y el tubo digestivo ya no son útiles para alimentar al paciente, pero estos casos en realidad son más bien anecdóticos, más que muy cercanos a la realidad. Bueno, espero que la claridad de la presentación les sirva a los pacientes en su día a día y está abierta a preguntas.